Muy buenas. El estudio que presentamos se titula Inteligencia Artificial y Automatización en la Investigación Educativa, clasificación en tiempo real de perfiles en educación física. Este trabajo está realizado por Jesús Manuel Martínez González, Cipriano Martínez Algora, Ana Vidal Fernández y José Luis Gómez Lega. Este trabajo surge de la necesidad de profundizar en cómo la inteligencia artificial puede contribuir a mejorar los procesos de análisis de datos en la investigación en el campo de la educación física. La IA ya se aplica en otros campos como el análisis de datos, detección de enfermedades, etc. La IA ya se presenta también en aplicaciones en la educación física y en el deporte y por tanto plantea retos y oportunidades para transformar la formación y la forma en que investigamos. En este estudio se presenta un procedimiento mediante una aplicación generada por IA para identificar perfiles de estudiantes en distintas dimensiones de la educación física. Los objetivos de este estudio son presentar un modelo de investigación educativa apoyado en IA, en donde se clasifican perfiles en educación física en tiempo real. A su vez, se comprueba cómo se optimiza la recogida y el análisis de los datos y esto facilita el diagnóstico para el profesorado. La justificación de este estudio nace de la importancia que tiene la educación física en la salud infantil, mejorando la autoestima y el bienestar socioafectivo. Los expertos aconsejan que el niño realice al menos 60 minutos de actividad física diaria, pero este objetivo se puede ver afectado por una baja competencia motriz percibida. La competencia motriz influye en el bienestar psicológico, mientras que un perfeccionismo excesivo puede generar malestar. Por eso resulta fundamental conocer el perfil del alumnado en función de estas dimensiones, y para ello se analizaron 428 estudiantes de primaria de los cursos cuarto, quinto y sexto. En cuanto a los instrumentos de medida utilizados para medir la competencia motriz percibida, se utilizó el cuestionario de perfección de competencias. Para medir el perfeccionismo se utilizó el cuestionario de perfeccionismo infantil y para medir el dominio afectivo se utilizó el cuestionario PANS. En el proceso de análisis se hizo una recolección de los datos mediante cuestionarios en papel. Seguidamente estos cuestionarios se pasaron a bases de datos estructuradas en Excel. Posteriormente se importaron los datos a programas estadísticos, en este caso el SPSS. Seguidamente se analizaron las relaciones entre las distintas dimensiones de estudio y se generaron finalmente perfiles de estudiantes. Bien, hasta aquí podríamos decir que este procedimiento marca la forma convencional en la que se están llevando a cabo la investigación científica en el ámbito de la educación física y en otros ámbitos de estudio. ¿Qué puede aportar la utilización de la IA y qué aportamos en este estudio? Una vez generados los perfiles de los estudiantes, la IA ofrece la posibilidad de poder asignar a un nuevo caso a esas tipologías previamente definidas a través de una aplicación web. El individuo rellena los cuestionarios y de forma automática y en tiempo real se le asigna a su grupo de pertenencia. Por tanto, estamos generando una herramienta de evaluación o diagnóstico que va a permitir a profesores poder conocer el perfil de un estudiante en estas dimensiones analizadas. Este estudio se realizó en dos fases. En la primera fase, como ya he comentado, se crearon los perfiles de estudiantes mediante técnicas de clúster, concretamente utilizando el algoritmo de K-medias. Y en una segunda fase, una vez generados los grupos, mediante una aplicación web y a través de un algoritmo de clasificación creado mediante una red neuronal, todo ello alojado en la nube, permitió poder asignar un nuevo caso a esos grupos o tipologías. En cuanto a los resultados de la primera fase, se detectaron tres perfiles distintos que se llamaron de superación personal baja, media y alta, que a su vez también presentaban una competencia motriz percibida baja, media y alta. En el grupo de superación personal bajo predomina levemente la afectividad positiva, en el grupo de superación media predomina más la afectividad negativa y del tercer grupo de superación personal alta predomina también la afectividad positiva de forma más significativa. Una vez generadas estas tipologías de individuos, en la fase 2, se enfocó en el desarrollo de una aplicación web y para su desarrollo, en primer lugar, se creó un algoritmo de clasificación mediante redes neuronales que permitía asignar nuevos casos a esos grupos o tipologías de individuos previamente identificados en la fase 1.
En un segundo paso, creamos la interfaz de la aplicación web que a través de la utilización de modelos de redes neuronales va a facilitar el análisis y la clasificación cuando el individuo rellene los cuestionarios a través de esta aplicación. El tercer paso es desplegar el modelo de predicción creado en la nube, lo que va a permitir hacer la predicción en tiempo real y al mismo tiempo nos va a permitir guardar la información de ese nuevo caso incrementando la base de datos inicial. Bien, una vez generada, disculpe, vale. Bien, antes de pasar a las conclusiones sobre la fase 2, permítame que presente este esquema donde se sintetiza el desarrollo de los objetivos de este estudio. En la fase 1, mediante un algoritmo de conglomerados, análisis clúster, se generaron las tipologías de estudiantes. Una vez etiquetados a los individuos en sus categorías, el siguiente paso o fase del estudio fue generar un algoritmo de clasificación mediante una red neuronal que permite identificar y, por tanto, clasificar a un nuevo individuo en los grupos previamente establecidos. Esto lo hacemos mediante una aplicación web en donde se rellenan los cuestionarios. Esta aplicación web la alojamos en la nube, que es una máquina virtual, junto con los algoritmos creados, el de clúster y el de clasificación, que me permiten en tiempo real hacer la predicción de a qué grupo pertenece ese nuevo individuo y lo hacemos en un entorno de trabajo colaborativo para los investigadores. Por otro lado, vemos que a medida que se va utilizando esta aplicación como herramienta, se va incrementando la muestra y de forma secuencial nos permite poder volver a entrenar los algoritmos, tanto el de clúster como el algoritmo de clasificación, para ir obteniendo cada vez resultados más precisos. Por tanto, vemos que pasamos de un proceso tradicional y estático que se quedaba en la fase 1, con la identificación de las tipologías, a un proceso dinámico que sin duda nos va a ayudar a potenciar nuestras investigaciones. Bien, visto el esquema anterior, para explicar mejor la conclusión de la fase 2, permítame también que empiece, como hice en la introducción de esta defensa, con el proceso tradicional de análisis de datos que se han llevado a cabo en este estudio y que fueron, en primer lugar, la recopilación de los datos a través de papel en nuestro caso, luego la transferencia de los datos a programas estadísticos como el SPSS de forma manual, y por último, el análisis estadístico de las relaciones entre las variables y la generación de perfiles de individuos. Este proceso manual, además de consumir tiempo, provoca un mayor riesgo de error humano en la transferencia de análisis de datos. A continuación, voy a exponer lo que aporta el proceso que se lleva a cabo con la inteligencia artificial. En primer lugar, mediante la aplicación web, se ha conseguido automatizar todo el proceso descrito anteriormente, ya que se recopilan y analizan los datos de forma automática. También se aporta una clasificación inteligente mediante un algoritmo de clasificación que permite a profesores conocer el perfil de un nuevo estudiante, aportando una información valiosa que sin duda implicará un seguimiento más personalizado. Otra de las aportaciones es que incrementa la base de datos, lo que nos da la posibilidad de volver a entrenar los algoritmos, mejorando la identificación de perfiles y la clasificación de individuos. Y por último, también la implementación de todo este proceso en la nube permite hacer la clasificación en tiempo real desde cualquier dispositivo y además posibilita la colaboración en línea con otros investigadores para mejorar el proceso. Por tanto, cada vez que se hace uso de esta herramienta, por un lado, se asigna de manera precisa a estudiantes o deportistas a sus grupos previamente diferenciados y caracterizados, lo que proporciona a profesores información valiosa para ofrecer un acompañamiento más personalizado y adaptado a sus necesidades. Además, cada uso incrementa la base de datos, lo que no solo mejora la herramienta, sino que también impulsa la investigación académica en estas áreas, permitiendo generar nuevo conocimiento. En resumen, esta herramienta contribuye tanto a la personalización de la información como al avance del conocimiento en el campo educativo. Podemos concluir que se ha llevado a cabo con éxito el propósito de este estudio, que era, por un lado, explorar el uso de técnicas de IA para clasificación y tipología de individuos en educación física y, por otro lado, desarrollar una herramienta de evaluación o diagnóstico en tiempo real y, por tanto, integrar la inteligencia artificial en la investigación, superando los métodos tradicionales de análisis estático. En conclusión, la IA demuestra ser una herramienta transformadora en la investigación académica y práctica, permitiendo análisis dinámicos y precisos
que se actualizan constantemente con nuevos datos. Les agradezco la atención recibida y estoy a su disposición para cualquier duda, aclaración o sugerencia. Muchas gracias.